ser aceptada su renuncia como primer ministro, y le agradecemos vivamente su presencia, por una deferencia para con RPP sin duda, y porque además nos permite, señor primer ministro, gracias por estar con nosotros, recordar que fue justamente en esta sala donde usted también fue tan bien recibido como todo el país, en verdad. Esperaba, en fin, una gestión importante después de haber desarrollado una tan buena tarea entre el 2007 y el 2013 como presidente regional. Y sin duda, pues lo que acaba de anunciarse nos encuentra a todos en la culminación de una sucesión sumamente acelerada de acontecimientos. En buena cuenta, uno podría decir que desde el 31 de octubre del 2013, en que usted asumió el primerato hasta el día de hoy, han transcurrido 3 meses y 24 días, y nada ha sido sencillo, y tampoco nada le ha permitido a usted, digamos, mostrar a plenitud una tarea completa. De modo que imagino que no está usted contento con las cosas tal como han ocurrido. Ya se comentaba además en los corrillos políticos de que en efecto tenía usted pues algunas sensaciones de que la cosa no estaba marchando bien. Por todas estas razones, muchas gracias por estar con nosotros. Exactamente, ¿por qué creció tanto el tema del sueldo mínimo vital? ¿Fue o no oportuno plantearlo aún en la brevedad con que usted lo planteó? Porque fue simplemente una pregunta y una respuesta sumamente sencilla. ¿En algún momento se planteará el aumento del sueldo mínimo? Estamos revisando eso con el Ministerio de Economía y Finanzas, es su respuesta. No menciona usted que haya sido una coordinación con el ministro de Economía y Finanzas. Por otro lado, en realidad todo esto es consecuencia del tema de servir y de los de la elevación del sueldo y los ingresos de los empleados públicos. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Partamos desde ese día en que se anuncia, en realidad, como hubo ocasión también de tener varias reuniones con periodistas en las que se le señalaba si era o no oportuno haber dado esta norma primera que lanzaba a servir. De entonces acá, ¿cómo fueron evolucionando las cosas, señor primer ministro? Bueno, en primer lugar, para mí es siempre muy grato, ¿no? Y un honor compartir con usted, don Raúl, ¿no? En segundo lugar, el tema del sueldo mínimo vital, yo no sé por qué ha causado tanto alboroto, ¿no? Porque eso está en agenda. Y está en agenda desde el 2011, que se hizo el aumento por decisión del presidente Ollanta, y en aquella época se quedó en revisar cada 2 años, como es normal. En otros países es cada año, pero en este caso, textualmente, se ha señalado cada 2 años. Revisar. Y revisión significa una evaluación de las partes, de los trabajadores, de los empresarios, del gobierno, para ponerse de acuerdo y poder hacer un correcto cálculo, ¿no? Sobre el tema de la inflación, sobre el tema de la productividad, etcétera. De esa fecha a esta, se vio en el Consejo de Ministros. Acá está. Este es un documento del 7 de diciembre publicado en El Peruano, donde la ministra de Trabajo señala que en el último Consejo de Ministros, previo al 7 de diciembre, estaban evaluando. Se acuerda ver eso con el Consejo Nacional de Trabajo. Y por lo tanto está en la agenda, porque el gobierno forma parte de este consejo a través del Ministerio de Trabajo. Y como quiera que el Ministerio de Economía y Finanzas es el brazo económico, ¿no? Del Estado,
él tiene que monitorear, ¿no? Este ministerio tiene que monitorear conjuntamente con el Ministerio de Trabajo lo que va evolucionando como partes del diálogo en este Consejo Nacional. Pero lo que ocurre es que, y hablo por la interpretación que rápidamente surge en la prensa y en el público, que pareciera que en realidad el tema del sueldo mínimo vital es una rápida intromisión de un asunto que en realidad ya se volvía medio complicado porque la población y la ciudadanía no había visto con buenos ojos el aumento para los servidores, digamos, del staff más alto del gobierno. De modo que entonces aquí surgen dos interpretaciones que también se han dicho. En primer lugar, hay un malestar del primer ministro por este tema y por este tema de no haber visto una estrategia mejor para presentar el tema de servir. Y en segundo lugar, es también una estrategia para tratar de evitar que la reacción ciudadana crezca, diciendo, bueno, vamos a verlo concretamente de elevar el sueldo mínimo vital. O sea, que la coyuntura es la que lleva no a continuar algo que está planteado, sino como una especie de respuesta a esta coyuntura de por sí problemática. Lo cual no sería, por lo demás, nada peligroso, nada desdeñable, digamos. Así es. Ni criticable. Así es. El hecho es que es una coincidencia con las medidas que se toman, ¿no?, dentro de la reforma del sector público y de la política salarial. Pero la idea políticamente para el gobierno, porque esa es mi función, ayudar al presidente en eso, en vez de ir atrás de los problemas, tenemos que ponernos delante de los problemas. Entonces, una solicitud de reajuste del sueldo mínimo vital de los trabajadores, tomando las calles o haciendo movilizaciones, no es lo correcto cuando está en la voluntad política y está en la agenda del gobierno hacerlo con la... Ahora, lo que pasa es que eso está en abstracto, porque en el fondo depende mucho de la evaluación que se está haciendo en la economía. Y a propósito de lo del sueldo mínimo vital, la primera reacción y las primeras noticias fueron sobre todo de parte del Banco Central de Reserva y también, por supuesto, del empresariado, sí, diciendo aquí van a ponerse en riesgo primero ingresos sustantivos y en segundo lugar se va a poner en riesgo a la pequeña y mediana empresa. Aumentaría incluso el desempleo. En consecuencia, hay razones económicas que aconsejarían al titular de Economía o a los dirigentes del Ministerio de Economía y Finanzas a decir, no es el momento de hacer un aumento de esta índole porque, vaya, comporta varios millones de soles. Bueno, a ver, yo respeto mucho los informes que pueda tener el Banco Central de Reserva, pero es una fotografía estática. El tema es cuando los países, los gobiernos, ¿no?, que hacen una revisión en unos casos anual, otros casos cada 2 años, es porque es dinámico la economía. De tal manera de que el estudio es un referente, en primer lugar. En segundo lugar, el temor a que un aumento pequeño, ¿no?, en este sueldo mínimo vital represente un riesgo para la informalidad. Dios mío, o sea, estamos temiendo fantasmas, ¿no?, y queriendo clavar en la mente de la gente de que el tener los sueldos bajos es una garantía de formalidad. El tener los sueldos bajos es una garantía de no asumir riesgos en la inversión. Bueno, yo le digo, Raúl, si me permite, cuando se hace un cálculo, que es toda una evaluación que se hace, pero digamos, vayamos a lo más sencillo, ¿no? Uno es el tema de la inflación y otro es el tema de la productividad. En ambos casos, en 2 años más o menos en el Perú, hemos tenido entre 2.7
¿no? De inflación, y más o menos por ahí el tema de la productividad. Entonces, tenemos casi 6 o 7, hasta 8, podríamos tener de opciones de hacer un ajuste al sueldo mínimo vital. Y eso no representa aquí ni en ninguna parte del mundo un riesgo. En segundo lugar, en países que están en crisis, como es el caso de los Estados Unidos, el presidente Obama recientemente ha aumentado el sueldo mínimo vital, porque es otra manera no solamente de mejorar los pequeños ingresos de los trabajadores con menores ingresos, sino que además constituye un incentivo, ¿no? Para animar mucho más, o darle mucho más vitalidad al consumo, por ejemplo, ¿no? Pero en otra instancia, si me permite, don Raúl, en otra instancia es que tenerle temor a ese 10% se puede bajar, hacer una reforma de recortar el impuesto sobre las utilidades en el mismo porcentaje, 10%, y cubres, y yo promociono al mismo tiempo. Entonces lo que queremos, cuando señalamos el respeto que se puede tener a los acuerdos, a lo que se tiene en agenda, y sobre todo buscar que la gente tenga mayores capacidades, el Estado sea un Estado promotor, porque el sueldo mínimo vital finalmente no lo paga el Estado. Así es. Lo pagan las empresas. Entonces hay que convertirlas, ¿no?, en una manera promotora diferente. Por eso yo le había mencionado que también la reacción no solamente del Banco Central de Reserva, sino de CONFIEP y de los empleadores. Pero deseo, señor don César Villanueva, preguntarle dos cosas como consecuencia de lo que viene usted afirmando. ¿En qué momento, en verdad, usted decide que tiene que operarse y buscarse elevar el sueldo mínimo vital? Y si esto en efecto lo consultó o lo conversó, aquí estamos hablando de 3 actores, con la primera dama, con el señor presidente o con el ministro de Economía y Finanzas. Porque pareciera que ambos, o el trío, ha quedado sorprendido con una expresión que, analizada con toda frialdad, es realmente una expresión que no carga demasiado las tintas, digamos. Dice algo que parece, aun cuando no hubiese esos antecedentes que usted ha mencionado, en el fondo lo que estamos diciendo es estamos estudiando esta posibilidad, no es que tampoco el terremoto se venía encima. Así es. ¿Qué pasó? ¿Por qué su actitud y por qué inmediatamente la reacción del trío mencionado? Bueno, la reacción del ministro de Economía, ¿no? Porque el ministro de Economía forma parte del Ejecutivo. La señora Nadine no forma parte del Ejecutivo, por lo tanto se puede escuchar como una opinión, y yo he señalado, yo particularmente escucho y respeto todas las opiniones.